Dejaron a mi hija de pie en el aparcamiento de un hospital, con una bebé de 7 meses en la cadera y una bolsa de viaje a sus pies. Sin coche, sin aviso, solo un mensaje de texto de mi yerno diciendo que habían cambiado las cerraduras y que se las arreglara. Yo estaba a 2 manzanas cuando me llamó. Podía oír a la bebé quejándose de fondo y a mi hija intentando mantenerse firme. Esa respiración tensa y controlada que tenía desde pequeña, la que significaba que estaba luchando por no venirse abajo. Le dije que se quedara donde estaba. No te muevas. Llego en 3 minutos. Mi conductor entró en el aparcamiento antes de que ella nos viera llegar. Yo ya estaba fuera del coche antes de que apagara el motor. Mi hija estaba bajo una luz que parpadeaba, aún con el uniforme de una jornada de 12 horas. Mi nieta apretada contra su pecho, con un puñito agarrado al cuello de su madre. Tenía un corte en el labio, pequeño, reciente. No pregunté qué había pasado, todavía no. Cogí a la bebé, la aseguré en la sillita que siempre llevaba en la parte trasera. Luego me giré hacia mi hija y le sujeté la cara con ambas manos, como hacía cuando era pequeña y el mundo había sido cruel con ella. Sube al coche, cariño. No discutió. Eso fue lo que más me asustó. El trayecto hasta mi casa en River Oaks duró 22 minutos. Mi hija miró por la ventana todo el camino. Mi nieta se quedó dormida antes de salir del aparcamiento, con la boquita relajada, ajena a todo. No llené el silencio con preguntas. Aprendí hace mucho que lo primero que necesita alguien cuando algo se rompe no es conversación, es seguridad. Todo lo demás puede esperar. Mi empleada ya tenía preparada la habitación de invitados cuando llegamos. Coloqué a la bebé en la cuna portátil, preparé un baño para mi hija y dejé ropa limpia sobre la cama. Cuando oí el agua correr, bajé a mi despacho, serví 2 dedos de bourbon que no bebí y me quedé junto a la ventana mirando el magnolio que planté el año en que terminé de pagar esta casa, hace 31 años. Solo yo, una carrera de derecho y más determinación de la que cualquiera debería tener. El padre de mi yerno pensaba que era un hombre hecho a sí mismo. Pensaba que el complejo de consultas médicas que llevaba gestionando los últimos 5 años era su reino. Pensaba que su apellido significaba algo en esta ciudad. No tenía ni idea de que lo observaba desde el día en que mi hija trajo a su hijo a cenar. Mi hija bajó 1 hora después con la sudadera grande de la Universidad de Houston que había dejado aquí años atrás. Parecía más joven con ella, frágil de una forma que me oprimía el pecho. Se sentó frente a mí en la isla de la cocina, rodeó con ambas manos la taza de manzanilla que le había preparado y empezó a hablar. Todo había empezado 2 semanas después de que naciera la bebé, cosas pequeñas al principio, comentarios sobre cómo doblaba la ropa, cómo sostenía a la niña, si la estaba alimentando bien, la voz de su suegra cada vez más presente en todas las habitaciones de la casa a la que se habían mudado, la casa que el padre de mi yerno les había ofrecido, sin alquiler, como regalo de boda. Mi hija estaba agradecida. Yo sonreí, no dije nada y el lunes siguiente hice 3 llamadas. Luego llegó el trabajo. El padre de mi yerno le ofreció a mi hija un puesto en Meridian Medical Group, la red de clínicas ambulatorias que gestionaba en el área metropolitana de Houston. Jefa de oficina, buen sueldo. Estaba tan orgullosa, pensaba que se lo había ganado sola, y así era, porque es brillante, organizada e imparable. Pero yo también había sugerido su nombre al comité de contratación por vías tan discretas que jamás habría podido rastrearlas. Necesitaba ver cómo la trataban cuando creían que nadie con poder estaba mirando. Resulta que ya había visto suficiente. Anoche, su suegra fue a la casa mientras mi yerno estaba trabajando. Hubo una discusión por dinero, por una tarjeta de crédito que mi hija no había abierto, por compras que no había hecho. Su suegra levantó extractos bancarios impresos, marcó cargos con rotulador rojo y la acusó de vaciar cuentas que pertenecían a la familia. Mi hija llamó a mi yerno. Él llegó, miró los extractos y le dijo que hiciera la maleta. No le pidió su versión. Dijo que el corte del labio fue por una puerta de armario. Lo dijo mirando la mesa, no a mí. No insistí. Guardé ese detalle donde guardo lo importante. Esperé a que se durmiera. Entonces llamé al hombre en el que llevo confiando 15 años. Raymond, le dije cuando respondió,
Necesito que saques todos los registros financieros relacionados con Meridian Medical Group, todas las cuentas de nómina, todos los contratos con proveedores, todas las líneas de crédito de los últimos 3 años, y lo necesito en 48 horas. Hecho. ¿Algo más? Cualquier tarjeta de crédito que esté a nombre de mi hija y que ella no haya abierto, encuéntralas todas. Entendido. Colgué y me quedé mucho tiempo mirando por la ventana. El magnolio estaba en flor, flores blancas como pequeños puños abriéndose en la oscuridad. Meridian Medical Group llevaba 5 años operando bajo el nombre del padre de mi yerno. Él creía que la dirigía, había reestructurado el personal, renegociado contratos, abierto 3 nuevas sedes, dado entrevistas al Houston Business Journal sobre su visión de una sanidad accesible en comunidades desatendidas. Su foto estaba en las paredes de las clínicas. Lo que no sabía es que cada uno de los contratos de alquiler de esas clínicas pertenecía a una empresa llamada Garnet Holdings LLC. Y Garnet Holdings era mía, lo era desde que la constituí en Delaware en 2016 a través de un fideicomiso gestionado por un despacho en Austin sin conexión visible conmigo. Le dejé jugar a ser el dueño, le dejé creer que había construido algo, le di cuerda suficiente para mostrarme quién era. Y durante 4 años se comportó, no con generosidad ni amabilidad, pero dentro de los márgenes de lo que yo consideraba tolerable para un hombre con su carácter y sus apetitos. Luego mi hija tuvo una bebé, y esos márgenes desaparecieron. Raymond llegó a mi puerta a las 7 de la mañana siguiente. Llevaba una carpeta gris, fina, sin etiqueta, siempre fue así de eficiente. Se sentó frente a mí en el despacho, dejó la carpeta sobre la mesa y me miró sin rodeos. 3 tarjetas de crédito, dijo, todas abiertas a nombre de su hija en los últimos 18 meses. Saldo total entre las 3, $47,000. Compras de materiales de renovación, viajes de lujo y una cantidad importante de retiradas de efectivo en cajeros de la zona de la Galleria. Mi hija nunca había vivido allí. Hay más, dijo Raymond, deslizando un documento. El proveedor de nóminas de Meridian se cambió hace 8 meses a una nueva empresa de procesamiento. Rastreé la propiedad. Esa empresa está registrada a nombre de la madre de su yerno bajo otro apellido. Estaban desviando nóminas a través de las cuentas bancarias de mi propia empresa. Miré el documento durante un buen rato. Afuera, un cardenal se posó en la rama del magnolio y desapareció. ¿Cuándo empezaron a usar el número de la seguridad social de mi hija para las solicitudes de crédito? Raymond consultó sus notas. 4 meses después de la boda. Así que esto no era oportunismo ni pánico, era un plan, construido poco a poco usando la confianza de mi hija, su cercanía, la casa en la que la metieron para vigilarla, aislarla y vaciarla sin que sospechara nada. Cerré la carpeta, apoyé las manos en la mesa y respiré una vez. Retira todas las líneas de descubierto de las cuentas operativas de Meridian, dije, con efecto inmediato. La expresión de Raymond no cambió. Eso detendrá los pagos a proveedores en 72 horas. Lo sé. Y contacta con la doctora Patricia Wells, la directora médica, dile discretamente que hay una revisión de cumplimiento en marcha y que recibirá contacto directo de Garnet Holdings. Asintió. Y la empresa de procesamiento de nóminas, rescinde el contrato hoy mismo, fraude de proveedor, el lenguaje está en el acuerdo original, cláusula 11, apartado B. Yo misma redacté esa cláusula. Recogió la carpeta. Usted lo anticipó. Esperaba equivocarme. No lo hice. Después de que Raymond se fuera, subí a ver a mi nieta. Estaba despierta, boca arriba en la cuna, agarrándose los pies, encantada consigo misma. Bajé la mano y dejó que me agarrara el dedo. Tenía una fuerza increíble para alguien tan pequeña. Buenos días, le dije. Hizo un sonido que lo significaba todo y nada. Mi hija apareció en la puerta, aún con su taza. Nos observó un momento. Mamá, dijo en voz baja, llamó esta mañana, mi yerno. Quiere hablar ya de la custodia. Dice que sus padres tienen abogado. Miré a mi nieta, concentrada en mi uña como si fuera lo más importante del mundo. Nosotros también, dije. Mi abogada llevaba esperando mi llamada desde las 6 de la mañana. Caroline Rhodes tenía 58 años,
Llevaba el pelo plateado corto y en 30 años de derecho de familia nunca se había sorprendido por nada. Yo la había formado 20 años atrás cuando era una abogada junior en el despacho donde yo me convertí en socia. Sabía exactamente cómo pienso. Llegó al mediodía, se sentó en la isla de la cocina con su bloc amarillo y escuchó a mi hija contarle todo desde el principio. Cada comentario, cada restricción, cada noche en que mi yerno llegaba con olor a una historia que no cuadraba, cada vez que su suegra aparecía sin avisar y se quedaba más de la cuenta. Caroline lo anotó todo sin interrumpir. Luego me miró. Las tarjetas de crédito están documentadas, dije, 47.000 sin consentimiento, desvío de nóminas durante 3 años. Caroline tomó nota. ¿Hubo agresión física? La mandíbula de mi hija se tensó. Me golpeé con un armario. El bolígrafo de Caroline se detuvo. La miró con una paciencia que no necesita repetir la pregunta. Pasó un momento. Me agarró del brazo, dijo mi hija, para impedir que me fuera. Mi cara golpeó la esquina de la puerta del armario. Caroline también lo escribió. Luego dejó el bolígrafo y nos miró a las dos. Necesito que entiendas algo, le dijo a mi hija. Lo que te han hecho no es solo daño emocional, es delito, suplantación de identidad, fraude financiero, agresión doméstica. Podemos iniciar cargos penales, demandas civiles y una orden de protección al mismo tiempo. Me miró. ¿Hasta qué punto quieres que lo sientan? Miré a mi hija. Tenía las 2 manos alrededor de la taza otra vez, mirando la mesa como la noche anterior, pero algo había cambiado, sus hombros ya no estaban encogidos. Todo, dijo mi hija. Caroline volvió a coger el bolígrafo. Empecemos con la orden de protección. Raymond me llamó 2 días después desde fuera de las oficinas de Meridian en Bestheimer. Su voz seguía firme, como siempre cuando todo se acelera. Los pagos a proveedores han sido rechazados esta mañana, la nómina vencía ayer y no se procesó. Podía oír la ciudad detrás de él. ¿Su reacción? Raymond hizo una pausa. Lleva desde las 9 al teléfono. El administrador del edificio ha llamado 2 veces por la renovación del contrato. Creo que el padre de su yerno acaba de descubrir que Garnet Holdings existe y que alguien tiene una opinión sobre cómo ha estado gestionando todo esto. ¿Ha hecho la conexión ya? Aún no. Está exigiendo hablar con el propietario de Garnet Holdings. Le dijo al administrador, y cito el mensaje de voz, que tiene amigos en esta ciudad que harán la vida muy difícil a quien esté detrás de esto. Sonreí. Dile al administrador que no hay comentarios por ahora. Procedimiento estándar. Hay una revisión de cumplimiento en curso. Raymond soltó un sonido que no llegó a ser una risa. Le transmitiré el mensaje. Esa misma noche recibí una llamada que llevaba esperando. No del padre de mi yerno, sino de mi yerno. Era suave, hay que reconocerlo. Tenía la voz de su padre, ese tono concreto que usan algunos hombres cuando quieren parecer razonables mientras lanzan una amenaza. Me dijo que creía que la situación se había salido de control, que echaba de menos a mi hija y a la bebé, que sus padres a veces eran personas muy emocionales y que se habían dicho cosas que no deberían haberse dicho. Dijo que lamentaba que ella se hubiera alterado. Pensaba que quizá, si yo daba un paso atrás y dejaba que la familia resolviera esto en privado, todavía había una salida que no requería abogados, ni tribunales, ni lo que fuera que estuviera pasando con las cuentas del negocio de su padre. Entonces dijo, mi padre tiene muchas relaciones en Houston, relaciones inmobiliarias, relaciones de propiedades. Mucha gente sabe quién eres, Eleanor. Sería una pena que las cosas se te complicaran a nivel profesional. Sostuve el teléfono y miré hacia el magnolio. Te agradezco la llamada, dije. De verdad. Hubo una pausa. Tendrás noticias de mi abogada, añadí. Que pases buena noche. Colgué, abrí la aplicación de notas y escribí la hora, la fecha y un resumen de 3 frases de la conversación. Luego se lo reenvié a Caroline. Me respondió en menos de 1 minuto. Eso es coacción. Perfecto. Gracias. Raymond la encontró 4 días después. Dejó el expediente sobre mi mesa como siempre hacía, sin teatralidad. Dentro había una sola fotografía. Una mujer de unos 30 y tantos años,
con el pelo natural recogido, las gafas de lectura subidas a la frente, de pie frente a lo que parecía una cafetería en Midtown. Se llamaba Denise. Había trabajado como administradora de facturación en la sede original de Meridian, en Kirby Drive, durante 3 años. La habían despedido hacía 18 meses después de que el padre de mi yerno la acusara de gestionar mal datos de cuentas de pacientes. ¿Qué fue lo que pasó realmente?, pregunté. Encontró una discrepancia en las cuentas del proveedor de nóminas, dijo Raymond. La reportó internamente. 2 semanas después la despidieron con causa. La documentación que usaron para echarla tenía errores en las fechas y en los números de registro. Parece que la montaron después. Presentó una queja ante la Junta Médica de Texas. La revisaron y la desestimaron. Él había presentado una carta de respuesta del abogado de Meridian negando todos los detalles de su versión. Estudié la fotografía. Denise tenía el aspecto de alguien que había decidido dejar de sorprenderse por la gente y que todavía se estaba adaptando a esa decisión. ¿Sabe lo que realmente estaba pasando? Raymond negó con la cabeza. Sabe que algo iba mal. No conoce el cuadro completo. Organiza una reunión, dije. Hoy, si es posible. No le digas quién quiere verla. Solo dile que es sobre Meridian. Me miró. Puede que no venga. Dile que la persona propietaria del edificio de Kirby Drive quiere hablar con ella. Hizo una pausa. Vendrá. Llegó a mi casa a las 4 de la tarde, con una blazer gris y zapatos planos, llevando una bolsa de tela que decía, preferiría estar leyendo, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber de ella. Se sentó frente a mí en el salón y no se inquietó. Me miró como mira la gente a alguien en quien está decidiendo si confiar, evaluando, con cautela, dispuesta a sorprenderse, pero sin contar con ello. Voy a decirte algo, dije. Y luego voy a pedirte que me cuentes lo que sabes. ¿Te parece bien? Asintió una vez. Le hablé de Garnet Holdings, del proveedor de nóminas, de las tarjetas de crédito a nombre de mi hija. Observé su rostro mientras las piezas encajaban, vi cómo su expresión pasaba de cautelosa a inmóvil y luego a algo sereno y firme. Cuando terminé, dejó su taza de té y miró al suelo un instante. La discrepancia que encontré era de $52.000 en 14 meses, dijo. Sacados de la cuenta de reembolsos a pacientes. Cantidades pequeñas, en intervalos irregulares. Lo señalé porque el código de procesamiento del proveedor no coincidía con ningún contrato en nuestro sistema. Cuando pregunté, me dijeron que era una cuenta heredada de una adquisición y que no me preocupara. ¿Quién te dijo eso? Su hijo, respondió. Mi yerno. Estaba en la oficina de facturación en aquella época. Tenía acceso, dijo. Iba 2 veces por semana. Decía que estaba ayudando a su padre con la planificación de la expansión. Levantó la vista hacia mí. Debería haber presionado más. Hiciste exactamente lo que tenías que hacer, dije. Fueron ellos quienes decidieron destruir tu reputación por ello. Denise guardó silencio un momento. Luego preguntó, ¿qué necesita de mí? Tu documentación. Todo lo que guardaste antes de que te bloquearan el acceso al sistema. Todo lo que presentaste ante la Junta Médica. Metió la mano en la bolsa de tela y sacó un sobre marrón. Llevo 18 meses guardando esto, dijo, esperando a que apareciera la persona adecuada. Tomé el sobre. Dentro, sus pruebas eran meticulosas. Capturas de pantalla con fecha y hora, discrepancias impresas del libro contable, una copia de su queja interna con cada firma y cada fecha, el tipo de documentación que reúne a alguien que desde el principio sabe que algún día podría necesitarla. La miré. ¿Te gustaría volver a trabajar en Meridian? Su expresión cambió. ¿Lo dice en serio? La dirección actual no va a durar mucho más. La directora médica es excelente y merece un apoyo adecuado. Recuperarías tu puesto con 18 meses de salarios atrasados. Denise me miró un largo momento. Luego casi sonrió. Me gustaría muchísimo. 3 semanas después de encontrar a mi hija en aquel aparcamiento, asistí a los Houston Healthcare Innovation Awards en el Hotel Houstonian. El padre de mi yerno iba a recibir el premio al impacto en la comunidad,
un reconocimiento elegido por un comité que hasta 72 horas antes no había tenido motivo para replantearse su decisión. La presidenta de la gala era una mujer a la que conocía desde hacía 12 años. Le había enviado una breve nota la mañana anterior. No canceles la entrega del premio. Deja que la velada siga según lo previsto. Me llamó de inmediato. Eleanor, ¿qué estás planeando? Le expliqué el esquema general. Hubo un largo silencio. Luego dijo, me aseguraré de que el equipo audiovisual le dé a tu técnico acceso completo al sistema de presentaciones. Mi hija no asistió. No la quería allí. Eso no le correspondía cargarlo a ella. Estaba en mi casa con la bebé, con Caroline revisando la documentación final de la orden de protección y con Denise, que en el espacio de una semana se había convertido en algo más cercano a una amiga. Llegué al Houstonian a las 6:45 con una blazer color carbón y unos buenos pendientes, llevando solo un pequeño bolso de mano y una memoria USB que Raymond me había dado aquella mañana. Había sido minucioso. Siempre lo era. En el salón había 200 personas. Gente de la comunidad médica de Houston, filántropos, directivos de hospitales, el tipo de personas que asumían que el poder se anunciaba a gritos y se movía por el centro de las salas. Encontré un asiento cerca del fondo. Raymond estaba junto a la entrada de servicio con una chaqueta oscura que lo volvía invisible entre la multitud. El padre de mi yerno estaba al frente del salón, enlazando conversación tras conversación con la soltura de un hombre que creía que el mundo había sido construido para acomodarlo. Llevaba un traje color carbón con pañuelo en el bolsillo. Se reía demasiado alto del chiste de otra persona, la actuación de un hombre cuyas líneas de crédito llevaban 3 semanas congeladas y que todavía no había encontrado la forma de detener la hemorragia. Su hijo estaba sentado 2 mesas más allá del escenario. Mi yerno se había vestido bien para la ocasión. Desde lejos parecía exactamente lo que llevaba años fingiendo ser. Un joven profesional, un hijo devoto, un hombre razonable. Los observé a los dos y no sentí nada salvo claridad. El programa empezó a las 7:30. 3 premios, unas breves palabras, la estructura habitual de estas noches. El premio del padre de mi yerno era el último. El presentador pronunció su nombre con calidez, mencionó la clínica de Kirby Drive, las 3 nuevas sedes, las colaboraciones con programas de salud escolar locales. El padre de mi yerno subió al atril sonriendo, aceptó el premio de cristal, lo dejó sobre el podio y miró a la sala. Todo lo que he construido, dijo, se basa en 2 cosas: servicio e integridad. Hizo una pausa para dar efecto. En la sanidad, esas palabras no pueden ser solo valores colgados en una pared. Tienen que ser la base de cada decisión. Le envié a Raymond un solo mensaje. Ahora. Las luces del salón no se apagaron de forma dramática. Simplemente cambiaron, como ocurre en una presentación. La pantalla de proyección detrás del padre de mi yerno cobró vida. Él la miró de reojo sin preocuparse. Esperaba una presentación sobre las métricas de crecimiento de Meridian. Eso era lo que le habían dicho. Pero lo que apareció fue una hoja de cálculo limpia, ordenada, claramente estructurada. 14 meses de transacciones del proveedor de nóminas, cada línea codificada por colores. Las entradas legítimas en blanco. Las desviaciones fraudulentas en rojo. Había muchas líneas rojas. Un murmullo recorrió la sala. El padre de mi yerno se volvió hacia la pantalla. Su expresión no cambió de inmediato. La sonrisa permaneció en su cara 2 o 3 segundos después de que su cerebro ya hubiera entendido que algo iba mal. La pantalla cambió. 3 solicitudes de tarjetas de crédito. El nombre de mi hija. La firma de mi hija. Una nota de análisis forense en una esquina. Todas las firmas confirmadas como fraudulentas. En algún lugar cerca del frente, una mujer dijo, «Dios mío», en voz baja, como si no hubiera querido decirlo en alto. El padre de mi yerno fue hacia el micrófono. «Señoras y señores, parece que hay un problema técnico. Si pudiéramos hacer una breve pausa para resolverlo». Su audio se cortó. El técnico de Raymond en la consola simplemente había sacado su micrófono del sistema. Lo golpeó. Lo agitó.
Miró hacia el fondo de la sala y no encontró el rostro que buscaba. La pantalla siguió avanzando. Ahora, imágenes de seguridad. La clínica de Kirby Drive. Una oficina trasera. Una marca de tiempo de hacía 11 meses. Mi yerno en el ordenador administrativo. Accediendo a una cuenta de proveedor. Cambiando un número de ruta bancaria. La imagen era lo bastante nítida como para leer el monitor. El salón quedó en completo silencio. Luego sonó el mensaje de voz. La voz de mi yerno salió por los altavoces de la sala, calmada y deliberada. Creo que ya lo has entendido, Eleanor, decía en la grabación. Mucha gente sabe quién eres. Sería una pena que las cosas se te complicaran a nivel profesional. Luego mi voz. Te agradezco la llamada. De verdad. 200 personas vestidas de gala, en silencio absoluto. Denise se levantó de su asiento en medio del salón. Al final había ido. Yo no se lo había pedido. Lo decidió ella sola. Caminó hacia el escenario como camina alguien que lleva 18 meses esperando a que el suelo deje de moverse bajo sus pies. Subió las escaleras, se colocó en el atril y ajustó el micrófono que seguía funcionando, porque no era el que había estado usando el padre de mi yerno. Mi nombre es Denise, dijo. Fui la administradora de facturación de Meridian Medical Group en Kirby Drive hasta que encontré algo que no debía encontrarse. Miró al padre de mi yerno al otro lado del escenario. Perdí mi trabajo por ello. Perdí 18 meses de mi carrera. Me dijeron que era incompetente. Me dijeron que había gestionado mal datos de pacientes. Levantó el sobre marrón, el mismo que había llevado guardando 18 meses. Quiero que sepan que lo guardé todo. Dejó el sobre el atril. Mi yerno se había levantado de su mesa. Iba hacia la salida de servicio. 2 hombres que había contratado de una empresa de seguridad privada se interpusieron en su camino antes de que llegara a la puerta. No de forma agresiva, simplemente presentes, firmes, inamovibles. Él los miró, pareció calcular algo y se detuvo. Caroline entró por las puertas principales con una mujer de la Fiscalía del Condado de Harris con la que llevaba 10 días en contacto. Detrás de ellas iban 2 agentes. La multitud se abrió sin necesidad de que nadie lo pidiera. Me levanté y caminé hacia el escenario. Toda la atención de la sala me siguió hasta el frente. No me apresuré. Subí las escaleras, me coloqué junto a Denise y miré a 200 caras que por primera vez en toda la noche estaban completamente despiertas. Mi nombre es Eleanor Harwell, dije. La mayoría de ustedes me conocen. Para quienes no, soy la fundadora de Garnet Holdings LLC, la empresa propietaria de todos los contratos de alquiler de cada una de las sedes de Meridian Medical Group en Houston. Un sonido recorrió la sala. Soy propietaria de esos inmuebles desde 2016, continué. Y he estado observando lo que se hacía con ellos. Mantuve la voz serena. He visto a un hombre utilizar los recursos de mi empresa para abrir de forma fraudulenta tarjetas de crédito a nombre de mi hija. He visto a su hijo utilizar acceso administrativo en mi clínica para redirigir fondos de nómina a una cuenta pantalla que ellos controlaban. Los he visto despedir a una buena empleada para silenciarla. Y he visto cómo utilizaban la confianza de mi hija, su hogar y su percepción de la realidad como instrumentos. Hice una pausa. Dejé que el silencio fuera lo que era. Lo que han visto esta noche es documentación. Cada registro, cada transacción, cada firma falsificada. No construí esta presentación para avergonzar a nadie. Miré al padre de mi yerno, que seguía en un lateral del escenario sosteniendo el premio de cristal, que ya no significaba lo que él había creído al entrar. La construí porque el silencio protege a los depredadores, y no tengo ningún interés en proteger a los depredadores. Caroline y la funcionaria de la fiscalía llegaron al pie de las escaleras del escenario. El padre de mi yerno las vio acercarse. Su cara había pasado por varias expresiones en los últimos 10 minutos y se había quedado en algún punto entre la rabia y la comprensión de que ya no quedaba ninguna salida habitual disponible. Seguía sosteniendo el premio cuando la agente le pidió que bajara del escenario. Mi hija estaba dormida cuando llegué a casa. La bebé dormía.
La casa estaba en silencio de esa forma concreta en que lo están las casas cuando las personas correctas están dentro. Me quedé un largo rato en la cocina bebiendo un vaso de agua, escuchando la nada. En las semanas siguientes, la Fiscalía del Condado de Harris presentó cargos: suplantación de identidad, fraude electrónico, malversación y agresión doméstica, después de que mi hija prestara declaración. El caso avanzó a una velocidad que sorprendió a los periodistas que lo cubrieron, aunque no sorprendió a Caroline, que me dijo desde el principio que los casos con este nivel de documentación suelen aclarar mucho la agenda de los jueces. El padre de mi yerno fue condenado a 14 años. Mi yerno recibió 8, reducidos por colaboración, aunque en realidad aquello en lo que colaboró fue en las conexiones económicas de su padre, lo que convirtió el caso, de un asunto familiar, en uno federal. Mi hija estaba de pie en el pasillo del juzgado después, con la bebé en la cadera, y me miró con una expresión que hacía mucho que no veía en su rostro. No era exactamente felicidad. Era algo más antiguo y más silencioso que la felicidad. Tal vez alivio, o esa sensación concreta de que el suelo vuelve a afirmarse bajo unos pies que esperaban que se abriera. Dijo: debería haberte llamado antes. Le tomé a la bebé y la coloqué en mi cadera como hacía antes con su madre. Me llamaste cuando estuviste preparada, dije. Eso es lo único que importa. Denise volvió a Meridi en el mes siguiente. Su primera medida en su puesto restituido fue implantar un nuevo protocolo de gestión de proveedores que llevaba 18 meses diseñando en su cabeza mientras esperaba. La doctora Patricia Wells, la directora médica, me envió una nota manuscrita dándome las gracias por lo que llamó, con su forma cuidadosa de expresarse, la restauración de la integridad institucional. Guardé la nota en el cajón donde pongo las cosas que importan. 3 meses después de aquel aparcamiento, conduje hasta el nuevo apartamento de mi hija en Montrose, un barrio que había elegido ella misma. 2 habitaciones, segunda planta, ventanas orientadas al este, para que la luz de la mañana entrara limpia y temprano. Llevé comida y un juguete de madera que había encontrado en un mercado de artesanía, uno de esos pajaritos pintados que se balancean cuando los tocas. Mi nieta estaba sentada sobre una manta en el salón, rodeada de bloques blandos, examinando cada uno con la atención metódica de alguien que realiza una revisión científica. Levantó la vista al oír mi voz e hizo un sonido que solo podía describirse como alegre, y alzó los 2 brazos. Me senté en la manta junto a ella y cogí uno de los bloques. Mi hija salió de la cocina secándose las manos con un paño y se quedó en la puerta observándonos, y sonrió. No una sonrisa cautelosa, no una sonrisa que escondiera algo, solo una sonrisa. He estado pensando en volver a estudiar, dijo. Ah, ¿sí? El programa de enfermería especializada. Hay uno en UTEALT que empieza en otoño. Le tendí el bloque a mi nieta. Me parece una idea maravillosa. Mi hija se apoyó en el marco de la puerta. Mamá, dijo, ¿tú crees que de verdad todo va a estar bien? Miré a mi nieta, que había decidido que el bloque era menos interesante que mi pulsera y la alcanzaba con las 2 manos, absolutamente convencida de que aquello que quería estaba a su alcance. Esa convicción que tienen los niños antes de que el mundo les enseñe lo contrario, antes de que alguien les diga que se hagan más pequeños, antes de que alguien decida que su confianza es un recurso del que sacar provecho. Todo va a estar más que bien, dije. Pero no porque lo malo haya desaparecido, sino porque ahora sabes algo que antes no sabías. Sabes lo que ha sobrevivido, y ese tipo de conocimiento nadie te lo puede quitar. Mi nieta agarró la pulsera. La levantó hacia la luz como hacen los bebés, examinándola, girándola, fascinada por cómo atrapaba el sol que entraba por esas ventanas orientadas al este. Su rostro estaba lleno de asombro, el asombro sencillo y abundante de quien todavía no ha aprendido a tener miedo de las cosas hermosas. La observé y pensé en todo lo que había construido, la empresa, las propiedades, las capas de protección cuidadosamente diseñadas durante décadas, porque aprendí pronto que el amor sin estructura es solo esperanza, y la esperanza no basta. Hay que construir cosas, cimientos, acuerdos, contingencias. Hay que hacer el trabajo silencioso antes de la crisis, en las mañanas normales cuando no parece que nada vaya mal. Porque la mañana en que todo va mal llega sin avisar. No lo había construido todo para mí. Lo había construido para esto.
Para una manta en el suelo de un salón, para una niña pequeña girando una pulsera bajo la luz de la mañana, para una hija que ya estaba alargando la mano hacia lo siguiente. Antes de irme aquella tarde, me detuve en la puerta y me giré hacia mi hija, que ahora también estaba en el suelo, ayudando con los bloques, levantando una torre que mi nieta tiraba al instante y que le parecía divertidísima. «No te vayas todavía», dijo sin levantar la vista. Así que dejé el bolso junto a la puerta, me quité el abrigo y me volví a sentar en la manta. La torre subía, la torre caía. Mi nieta chillaba de alegría cada vez. La construimos una y otra vez, las tres, hasta que la luz de la tarde se desplazó por el suelo y la bebé empezó a tener sueño y la habitación se volvió cálida, tranquila y buena. Más tarde diré esto. Me han preguntado qué haría de forma distinta, si me arrepiento de los años que pasé observando, esperando, reuniendo información, levantando protecciones que mi hija ni siquiera sabía que tenía, si habría sido mejor actuar antes, advertirle de forma más directa, forzar la conversación antes de un aparcamiento, de un labio cortado y de una bebé de 7 meses sin ningún lugar a donde ir. He pensado esa pregunta con cuidado, y esto es lo que sé. No puedes amar a alguien hasta ponerlo a salvo antes de que esté preparado para ver el peligro. Solo puedes estar preparado tú cuando esa persona lo esté. Solo puedes asegurarte de que, cuando por fin alargue la mano hacia ti, haya algo firme que la sostenga. Mi hija está matriculada en el programa de enfermería especializada. Empieza en septiembre. Denise dirige el departamento de facturación de Meridian con un equipo que formó desde cero y con un sistema de gestión de proveedores que se ha convertido en el modelo que el consejo está usando en las 4 sedes. Mi nieta dio sus primeros pasos un martes por la mañana, entre el sofá y las manos extendidas de mi hija. 7 pasos pequeños y decididos, sin miedo alguno. Lo vi en un vídeo que mi hija me envió a las 7 de la mañana. Lo vi 4 veces. Luego me levanté, preparé mi café y miré hacia el magnolio, que estaba floreciendo otra vez, blanco y lleno, como hace cada primavera. Haya sido el año duro o amable, lo hayan merecido quienes lo observan o simplemente hayan sobrevivido el tiempo suficiente para verlo, hay cosas que regresan de todos modos. Eso no es suerte. Esa es simplemente la naturaleza de las raíces. Si esta historia ha llegado hasta ti hoy, escúchame. Ahora te hablo directamente. No sobre venganza, no sobre poder, sino sobre observar, sobre prestar atención a la gente que amas, sobre hacer las preguntas que parecen demasiado difíciles porque tienes miedo de lo que la respuesta pueda exigirte. Hazlas. Hazlo ahora, antes de que esa persona esté de pie bajo una luz parpadeante con todo lo que tiene en una sola bolsa y una bebé que no entiende por qué la están apresurando. Construye tus cimientos en silencio. Ama en voz alta. Y cuando alguien de tu familia te llame y te diga, no sé qué hacer, asegúrate de que tu primera respuesta sea siempre la misma. Quédate donde estás.